Agradecer al doctor Junguito y a Fasecolda por la oportunidad que nos dan de participar en este foro, en particular en este panel de hacia dónde vamos en temas de regulación y de supervisión. Para el Ministerio de Hacienda en general siempre es bienvenido abrir canales de comunicación con la industria y exponerle qué es lo que estamos pensando en términos de nuestra agenda regulatoria es tremendamente importante para nosotros. Eh, un poco también en línea con lo que estaban mencionando tanto Juan Pablo como Marcela anteriormente, quisiera de pronto enmarcar toda esta discusión normativa en términos de las dos perspectivas que estamos constantemente balanceando en el ministerio. Es una perspectiva más prudencial de garantizar los recursos de los polisabientes y de tener todas las garantías para que el sistema siga evolucionando de una forma eh, sostenible y que siga creciendo y cumpliendo su función de vehículo de transferencia de riesgos fundamental para la economía, eso de un lado, y del otro tenemos como la camiseta del desarrollo de los mercados, que son como las dos cuestiones que tenemos que balancear. También como se mencionaba en las presentaciones anteriores, de lo que se trata es de encontrar un equilibrio en términos de regulación de forma tal que se garantice la solidez y la solvencia de las entidades, pero desde la otra perspectiva no estemos ahogando pues un crecimiento potencial y un desarrollo de un mercado que, como lo han mencionado pues a lo largo del día de hoy, aún está lejos de tener el tamaño que debería tener para una economía similar a la colombiana. Y pues ni pensarlo si lo comparamos con el tamaño del sector asegurador en economías mucho más avanzadas. En primer lugar, quisiera hacer como un breve recuento de los cambios prudenciales recientes. Ha sido una tarea conjunta con el gremio y con muchas de las firmas, en donde hemos avanzado en temas muy importantes. Han salido por lo menos 4 o 5 decretos tremendamente relevantes para el progreso pues, de la industria aseguradora, y estamos en medio de una modificación sustancial a uno de los componentes fundamentales del esquema de seguridad y de solvencia de las firmas, que es el decreto de las reservas técnicas, que es donde quizás voy a concentrar la mayor parte de mi presentación, y posteriormente haré algo de referencia a lo que viene en términos de agenda de temas regulatorios en los que también estamos trabajando en el tema de seguros. Entonces, para empezar, digamos, un primer avance muy relevante fue el decreto de solvencia que se expidió en el año 2010, donde se reconocieron adicionalmente a los riesgos del lado pasivo de la materialización de las contingencias que están naturalmente asociadas al negocio de los seguros, todos los riesgos que están en el lado de las inversiones que respaldan esas reservas, y fue mediante la incorporación de los riesgos tanto de contraparte, de crédito y de mercado de esas inversiones, que consideramos son cambios necesarios para incentivar y promover la confianza de los distintos actores del mercado en este sector. Un segundo cambio muy relevante tenía que ver también con el régimen de inversiones de estos inversionistas que son tremendamente importantes para nuestro mercado de capitales, en todo caso reconociendo las particularidades que tienen cada uno de los ramos y de los negocios que tienen las industrias aseguradoras, porque no se trata acá simplemente de trasladar el régimen que tenemos para otros inversionistas institucionales, como el caso de los fondos de pensiones, sino también de hacer un análisis un poco más comprensivo de las características específicas de ramos que tienen horizontes de tiempo distintos, como los ramos de seguros generales, y consideraciones muy particulares en términos de exposición a riesgos geográficos, como el de los seguros de terremoto, de forma tal que sus regímenes de inversiones les permitieran a las compañías hacer un mejor respaldo de los riesgos que estaban asumiendo en las primas emitidas en cada uno de ellos. De lo que se trataba también con ese decreto que se salió expedido en 2010 era de alinear todas las normativas relevantes en lo referente al gobierno corporativo y a los procesos de decisión de inversiones en estas compañías, de forma tal que hubiera una garantía para los polisabientes y para el público, pues que los procesos que estaban detrás de
esa selección de las inversiones fueran los más robustos y transparentes posibles. En términos de ramos particulares, creo que nos estábamos moviendo también un poco en la dirección señalada por los estándares internacionales más rigurosos, en donde estamos pasando de un régimen mucho más prescriptivo, donde se tenía como básicamente un checklist pues de cuáles serían los requerimientos de capital asociados al desarrollo de cada una de estas actividades y de reservas también, a un mundo en el cual estamos migrando hacia unos estándares donde la información proveída por las mismas compañías y los modelos actuariales que se trabajan en conjunto con el supervisor son la base de todo este proceso de supervisión y de regulación. Bueno, entonces este es el caso de seguro educativo y de reservas técnicas de terremoto que habían tenido unos desarrollos muy importantes en años recientes y que de cierta forma quedaban como un poco volando dentro del marco regulatorio anterior que había sido expedido entre 10 y 15 años antes. Entonces, en ese mismo orden de ideas, digamos, enmarca nuestro principal proyecto normativo de la actualidad, es el proyecto del decreto de reservas técnicas, en el cual hemos estado discutiendo de una forma muy activa con el gremio y con las compañías para garantizar que la regulación expedida contempla la mayoría de las preocupaciones de la industria, no necesariamente indicando que siempre vamos a estar de acuerdo, pero que por lo menos tenemos unos espacios y unos canales de comunicación que nos parecen tremendamente relevantes y son unos ejercicios que nos permiten llegar por lo menos a puntos comunes en términos del entendimiento de cuáles son las cosas sobre las cuales estamos discutiendo. Ahí agradecemos también muchísimo el trabajo de Fasecolda, María Claudia, una discusión como muy, digamos, técnica, que también, digamos, en su rol de gremio nos permite como filtrar a través de ellos cuáles son las preocupaciones más importantes y concentrarnos en esos puntos que son como claves de cara a la expedición definitiva de la normativa. Todo este proceso, hay que resaltar también, se inicia en un estudio que fue, digamos, propuesto por la industria misma, y esa iniciativa, digamos, la aplaudimos y la recogimos en su momento. Llevamos algo así como un par de años trabajando en un estudio muy juicioso de cuáles eran los estándares normativos y regulatorios más apropiados en términos de reservas. Ese es un estudio de Towers Watson que bueno, ha sido tan largo el proceso que incluso el nombre de nuestro consultor cambió en el interín, pero pues creemos que es un proceso tan importante que requiere pues una discusión, digamos, profunda y un entendimiento claro de todas estas problemáticas. La primera versión para comentarios salió en mayo y en la actualidad estamos trabajando sobre los comentarios que realizó la industria y el gremio. Estamos convocando unas mesas de trabajo sobre temas muy específicos en donde queremos puntualizar antes de sentarnos pues a discutir nuevamente con la industria para producir una segunda y ojalá definitiva versión de ese decreto. ¿Cuáles son las novedades del proyecto de reservas? En términos de reaseguro, tenemos un cambio fundamental en la concepción, en el sentido de que estamos migrando de un tratamiento de reservas técnicas netas de los reaseguros cedidos por las compañías a un mundo en el que estamos reconociendo la naturaleza de la relación entre la compañía aseguradora y el polisabiente como la primera relación directa, y en ese sentido lo que hacemos es tener unos requerimientos de reservas técnicas sobre la exposición bruta, incorporando dentro de los activos admisibles digamos, las partes cedidas en contratos de reaseguros proporcionales. Un segundo tema bien importante es el tema de la reserva de riesgo en curso, y de nuevo acá creo que nos estamos acercando a estándares internacionales, un poco alejándonos de ese tratamiento prescriptivo donde con base en unas, digamos, consideraciones un poco más conservadoras, en ausencia de un conocimiento más claro de los riesgos a los que estaban expuestos las compañías, se hacían unos requerimientos de reservas que desde el punto de vista prudencial podrían parecer razonables, pero que podrían estar generando un nivel excesivo de reservas
por tanto no se estaba teniendo en cuenta las características mismas de los riesgos que estaban siendo respaldados. En este sentido, nuestro principal avance es el reconocimiento de distribuciones no uniformes de riesgo en esa reserva de riesgo en curso, de forma tal que las reservas pues, que están para respaldar los riesgos incurridos reflejaran de una forma mucho más transparente las contingencias potenciales asociadas a los contratos y primas vigentes en un momento determinado. De la misma manera, estamos migrando hacia un mundo en donde se está reconociendo la existencia de los riesgos y la necesidad de constituir reservas de una forma un poco independiente al momento de pago de los mismos, porque el riesgo está allí. Y por eso consideramos que sin perjuicio de que el seguro, pues las primas sean pagadas antes, en la mitad o después de asumir esos riesgos en el momento mismo de la suscripción, cuando yo ya tengo ese riesgo digamos, en mi balance, es necesario constituir la reserva y desde esa perspectiva tener como una seguridad de cara a los polisabientes de que tenemos recursos para respaldar esos riesgos. También, digamos, una cuestión que nos parece tremendamente importante para efectos de nivelar el nivel de juego de todos los actores de la industria y de promover esas prácticas de mercado justas a las que hacían referencia también algunos de los expositores anteriores, se introduce una reserva nueva que es la reserva de insuficiencia de prima, que lo que busca fundamentalmente es desligar un poco el tema de la tarifación del tema de la reserva para los riesgos asumidos. Entonces, de lo que se trata acá es de tener una competencia un poco más transparente en el sentido de que los riesgos son los mismos independientemente de qué tanto haya tarifado yo, y desde esa perspectiva pues queremos que las compañías tengan unas reservas homogéneas que no dependan tanto de la prima pues que ellos utilizaron en el primer momento, que puede obedecer a otras razones distintas de la medición pura del riesgo. Entonces tengo consideraciones comerciales adicionalmente que pueden estar generando ruido, y de pronto también una medición implícita del desempeño de la gestión de inversión de las compañías mismas, porque en la medida en que la combinación de las primas que estoy cobrando más la gestión de las inversiones no me está alcanzando para cubrir los siniestros materializados, pues la compañía va a tener que tener un colchón, una reserva adicional que le garantice a sus polisabientes que tengo recursos suficientes para responder pues por esas obligaciones. Ahora, en términos de la tasa de interés técnica, también nos estamos moviendo de un mundo en donde teníamos el 4% pues escrito en piedra, y ese era el numerito mágico que utilizábamos de cara a calcular todas las reservas matemáticas. Nos estamos moviendo hacia un mundo en donde estamos teniendo en cuenta también consideraciones de mercado. Desde el punto de vista prudencial, para los ramos distintos de pensiones y riesgos laborales, estamos escogiendo como tasa de interés técnica para el cálculo de la reserva matemática la menor entre la tasa técnica que está reflejada en las notas técnicas que se presentan a la superintendencia y la tasa prevaleciente en el mercado. Y para los casos de las pensiones y los riesgos laborales, pues como mencionaba también el superintendente, digamos, ha habido un trabajo importante en colaboración con la industria, y para esos ramos en particular la determinación de la tasa técnica queda en cabeza del supervisor. Para la reserva por insuficiencia de activos, estamos teniendo en cuenta también otra consideración que Marcela recalcaba anteriormente, y es la importancia de tener en cuenta el descalce entre los activos y los pasivos y las posibilidades que existen de que en el momento de salir a reinvertir esos recursos que de pronto tengo en horizontes más cortos para los activos, digamos, tenga que hacerlo en unas condiciones no tan favorables en el largo plazo, y digamos es un riesgo que estamos incluyendo acá dentro de las reservas. Es un tratamiento, digamos, un poquito heterodoxo, en el sentido de que muchas veces los riesgos los mandamos a capital y las pérdidas esperadas es lo que tenemos en estas reservas técnicas, pero esto, digamos, responde también
a la experiencia internacional y al tratamiento que se le ha dado en múltiples jurisdicciones, no solo en la región, sino también no sé, en otros continentes, en países desarrollados en Europa, por ejemplo. De nuevo, esto es parte de una discusión mucho más amplia en donde hemos venido avanzando como por escalones. Trabajamos primero los riesgos, digamos, del lado activo en la solvencia, luego vinimos a analizar las reservas técnicas y continuamos, digamos, en un trabajo en donde intentamos buscar ese nivel de capital eficiente, combinando nuestras preocupaciones por mantener unos niveles razonables de reservas para cubrir esos riesgos, pero también de permitir un desarrollo adecuado de la industria. Eh, Ahora, para el caso de la reserva de siniestros avisados, o para el caso de la reserva de siniestros ocurridos no avisados, de nuevo, creo que estamos moviéndonos de un mundo, digamos, tremendamente prescriptivo, donde teníamos unos números mucho más conservadores que nos permitían estar tranquilos desde el punto de vista prudencial, a un escenario donde toma un papel mucho más importante la información que las compañías mismas le presenten a la superintendencia y, digamos, también como apoyándonos mucho en modelos técnicos reconocidos y en cálculos actuariales, y ahí el rol de los actuarios, digamos, de las compañías va a empezar a ser tremendamente importante. Queremos que sean esas mismas mediciones las que nos terminen diciendo cuáles son las reservas adecuadas para todos estos riesgos que desde el punto de vista de un supervisor y más aún de un regulador resultan difíciles de estipular sin conocimiento de los riesgos específicos a cada una de las compañías. Vamos, en este proyecto lo que se viene es terminar de puntualizar esos temas gruesos que hemos identificado en discusiones preliminares con el gremio para trabajar en un borrador para discusión con las firmas y, digamos, en esa medida también poder avanzar en un segundo punto que nos parece tremendamente relevante, que es el tema de la medición del impacto. Digamos, dado que en este nuevo mundo el rol de las compañías va a ser mucho más activo y que queremos analizar los riesgos que efectivamente están tomando, digamos, para la medición del impacto de cara a ese nuevo escenario, necesitamos una participación muy activa de todas las firmas. En ese sentido, digamos, creo que el mundo óptimo va a ser un mundo en el que encontremos un equilibrio en términos de un formato que nos permita recoger suficiente información para entender el impacto de esta medida en la industria, pero también que no sea tan costoso como para que nos vayamos a demorar pues una cantidad muy grande de tiempo para poder hacer esa medición. Y esperamos que de ahí, como les decía, ya salga una versión mucho más depurada y que estemos pues muy cerca ya de la expedición de este decreto. Bueno, en términos de FSAP, yo creo que el superintendente dejó completamente claro cuáles fueron los principales hallazgos para el caso colombiano y, digamos, hacia adelante quisiera de pronto mencionar como un par de proyectos importantes en los que, digamos, ya tenemos algún trabajo que hemos empezado a desarrollar de cara a nuestra agenda normativa posterior a la expedición del decreto de reservas. El primero tiene que ver con la revisión a la calidad del capital en la industria aseguradora. Digamos, esta es parte, o la parte que se nos quedó en el ejercicio de la solvencia anterior y está en línea con con el ejercicio que hicimos para los bancos. Se trata de revisar cuáles son los instrumentos que estamos contemplando para efectos de respaldar los riesgos en los que incurren las compañías. Tal como la crisis nos los demostró, tenemos que tener la mejor calidad de recursos ahí porque no es claro que en el momento de crisis de pronto vayamos a poder usar esos, digamos, esos recursos pues que en principio estaban ahí para respaldar los riesgos, pero que a la hora pues de la verdad terminan siendo no tan sólidos como lo estábamos considerando. Bueno, acá se me acabó. Hay una consideración adicional que es muy relevante mencionar y creo que también fue tocada por un par de los panelistas anteriormente y tiene que ver con la entrada en vigencia de la liberalización de servicios financieros, tal cual fue previsto por la ley 1328 del 2009
y ahí tenemos básicamente un par de capítulos importantes. El primero de ellos tiene que ver con los servicios transfronterizos y de nuevo, acá creo que es la repetición de la repetidera, pero creo que el superintendente también mencionó un par de puntos tremendamente relevantes con respecto a ese tópico. De lo que se trata ahí es de garantizar una competencia equilibrada y razonable de los productos nacionales con los productos que se van a poder adquirir en el exterior para esos ramos que no están excluidos pues de ese tratamiento. Y esta discusión pasa, digamos, por temas tributarios que me imagino veremos mañana cuando tengamos acceso al articulado de la reforma tributaria, pero también pasa por una serie de consideraciones en términos de protección al consumidor, qué tipo de salvaguardas se van a garantizar para que esos productos que se le van a poder vender a los polisabientes colombianos, digamos, tengan unas condiciones de calidad razonables, y también una responsabilidad que está en cabeza de la Super, pero se trata de desarrollar el registro de estos posibles proveedores de productos de seguros a través de este canal. Y un segundo capítulo muy importante en este tema de liberalización de servicios financieros tiene que ver con las sucursales que entidades del exterior podrían abrir a partir de julio del próximo año para prestar servicios tanto bancarios como de seguros, y en esa dirección, digamos, el ministerio está trabajando ya en un decreto donde se precisen cuáles van a ser claramente las condiciones para esa operación a través de sucursales. Digamos, nuestra línea en ese tema está enfocada en que sean sucursales de capital designado, es decir, esa plata tienen que traerla a Colombia y se van a regir en la mayoría de los aspectos por las normas prudenciales y la regulación y la supervisión, digamos, que tenemos en el marco normativo de las entidades que lo prestan directamente en Colombia, con un par de diferencias en el área de gobierno corporativo, pero en todo caso bajo unos estándares que consideramos son razonables para efectos de la competencia con los locales y son suficientes para garantizar la confianza del público. Yo creo que con eso pues termino mi presentación y sí, ya, listo.